Hola, bueno, hoy tengo una palabra de Dios, pero ya sabes, crecí en la iglesia y mis abuelos eran pastores de una iglesia en Miami, Florida, y a menudo, ya sabes, estábamos en la iglesia mucho. Los martes, estudio bíblico. Sabes, miércoles, jueves, práctica de coro, viernes, grupo de jóvenes, domingo, iglesia. Íbamos a casa a ver perder a los Miami Dolphins y regresábamos a la iglesia del domingo por la noche. Mucha iglesia en mi infancia. Y una frase que escuché a menudo mientras crecía, y creo que algunos de ustedes la conocen: el pastor, mis abuelos decían, Dios es bueno, y la iglesia respondía, todo el tiempo. Y luego un pastor diría, y todo el tiempo, Dios es bueno, hagámoslo juntos, vamos, di, Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero ¿qué pasa cuando no se siente así? ¿Qué sucede cuando atraviesas temporadas de sufrimiento, temporadas en las que las cosas no van como deseas? ¿Qué sucede cuando Dios no se siente bien? ¿Y qué pasa cuando la parte de todo el tiempo parece ser a veces? De hecho, quiero dirigir su atención hacia una escritura que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 4. Los versículos 12 comienzan así: queridos amigos, no se sorprendan por el ardiente ordeal que les sobrevino para probarles, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Pero regocíjense en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo, para que puedan alegrarse en gran manera cuando se revele su gloria a nosotros. Y si eres insultado por el nombre de Cristo, eres bendecido, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti. Y si sufres, no deberías ser como un asesino, un ladrón o cualquier tipo de criminal. Sin embargo, si sufres como cristiano, no te sientas avergonzado, sino alaba a Dios, porque llevas ese nombre. 1 Pedro 5, versículo 10 dice esto: pero el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, que Él te establezca, que Él te fortalezca y que Él te asiente en tu espíritu. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 3 dice esto: hermanos míos, consideren como un gran gozo cuando caigan en diversas tentaciones, sabiendo esto, que la prueba de su fe produce paciencia en sus vidas. Hoy quiero continuar con esta serie. Usted preguntó y hoy vamos a plantear la pregunta: ¿está Dios bien con nuestro sufrimiento? Padre, te ruego que hables a tu pueblo sin importar dónde estemos. Te pido que yo disminuya y tú aumentes y hables directamente a tu pueblo. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. ¿Sabes? ¿No desearías que cuando viniste a Cristo todo simplemente cambiara? Que todo fuera como queremos que sea. ¿No desearías que al venir a Cristo no experimentáramos dolor? No experimentaríamos dificultades ni sufrimiento. De hecho, ¿no desearías que cuando llegamos a Cristo todo comenzara a ir perfectamente, casi como si tuviéramos una nube de bendición sobre nuestras vidas, como Olaf de la película Frozen? No desearías que ese fuera el caso, pero si has vivido cualquier tipo de vida, incluso después del cristianismo y después de que dijiste que sí a Dios, reconoces que sin importar quiénes seamos, vamos a atravesar temporadas de sufrimiento. Y hoy reconozco que hay personas aquí que tal vez han perdido un trabajo. Quizás te hayas quedado sin trabajo inesperadamente. Tal vez experimentaste dolor por un familiar cercano. Algunos de ustedes están atravesando un divorcio muy difícil, batallas por la custodia. Algunos de ustedes están lidiando con ansiedad, depresión oscura, y parece que la vida no puede ir a su favor. Parece que todo lo que tocas no está bendecido y parece que no puedes tener una ventaja en la vida.
Parece que es un maltrato tras otro. Puedo decirte que, y sé que cuando venimos a la iglesia, nos encanta ponernos lo mejor, nos encanta actuar de la mejor manera y lucir lo mejor, pero muchos de nosotros estamos volviendo a casa, a una oscura temporada de sufrimiento. Y a ustedes, a aquellos que están atravesando el sufrimiento, en nombre de Dios, simplemente quiero decirles, lo siento, y oro para que este mensaje no sea un mensaje que pase por alto. ¿Cuáles son tus puntos de dolor en este momento? Oro para que este mensaje no sea un mensaje que pase por alto las noches oscuras que estás atravesando en este momento, pero oro para que este mensaje sea un recordatorio para ti y para tu alma, de que la presencia del dolor no equivale a la ausencia de Dios. Quiero animarte a que solo porque estés atravesando un sufrimiento tan grande, no significa que Dios esté ausente de tu vida. Y quiero animarte a que nuestro Dios es un Dios que promete a su iglesia que nunca te dejará, nunca te abandonará, estará contigo en todo momento. Nuestro Dios es un Dios que te ama y no te dejará, no te abandonará y nunca dejará tu vida. Y además, la presencia del sufrimiento no significa que tengas que tener la ausencia de alegría, ¿verdad? Solo porque estés atravesando sufrimiento no significa que no debas tener alegría. De hecho, puedo decirte que la alegría no depende de si estás sufriendo o no. La alegría depende del trabajo que Dios está haciendo en tu vida. La alegría no se preocupa por lo que está sucediendo fuera de tu vida y lo que está sucediendo en tu vida. La alegría solo se preocupa por el Padre perfecto que vive en ti y trabaja en tu vida hoy. Y solo quiero tal vez plantear la pregunta de por qué estoy atravesando tanto dolor y sufrimiento. Y para responder a esa pregunta, sobre todo, realmente no lo sé. Realmente no sé por qué algunos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles. No sé por qué algunos de nosotros pueden tener hijos y algunos de nosotros no pueden tener hijos. No sé por qué algunos de nosotros estamos atravesando temporadas de soledad y algunos de nosotros tenemos familia a nuestro alrededor. No sé por qué algunos de nosotros nacimos en hogares donde fuimos bendecidos y tuvimos padres amorosos y algunos de nosotros nacimos en hogares donde fuimos heridos y abusados. No sé por qué. De hecho, no tengo la respuesta a esa pregunta, pero oro para que este mensaje aporte algo de contexto al sufrimiento que estás experimentando. De hecho, y creo que antes de que realmente puedas abordar el sufrimiento en tu vida, debes darte cuenta del diferente contexto del sufrimiento que hay en tu vida. De hecho, hay 4 tipos diferentes de sufrimiento por los que creo que el cristiano pasa. Número 1, tienes que la vida es dura y en este mundo está roto y lleno de maldad. Y parte del sufrimiento que atravesamos es porque vivimos en un mundo caído. De hecho, Pedro estaba escribiendo a la iglesia. El texto que leemos hoy, Pedro estaba escribiendo a la iglesia y estaba escribiendo a la iglesia que había sido dispersada por todo el mundo. Habían sido enviados desde Jerusalén debido a la persecución y se estaban escondiendo y vivían en ciudades en las que no habían crecido y estaban atravesando corazones de persecución tan intensos. Y Pedro tuvo que recordarles que este mundo en el que vivimos es simplemente caído. El mundo que experimentamos es un mundo caído. El mal ha venido y ha corrompido. Este mundo está roto. Así que hay momentos en los que tú y yo pasamos por el sufrimiento, simplemente como resultado de vivir en este mundo caído. No puedo explicar por qué recibiste ese diagnóstico. No puedo explicar por qué experimentaste tanto dolor. No puedo explicar por qué te lastimaste. Simplemente vivimos en un mundo caído. Este mundo está roto. Sabes, tengo un coche. Tengo un Toyota Sequoia 2004, amigos. Es un coche viejo, amigos. Ahora ha superado las 400,000 millas. Vamos, alguien. Ahora ha superado las más de 400,000 millas. Y la gente de mi iglesia e incluso mi familia, incluso mi esposa, dice que es hora de que consigas un coche nuevo. Yo digo, voy a llevar ese coche hasta la tumba, todos. Dave Ramsey estará definitivamente muy orgulloso de su chico. Y así, sabes,
Manejo el coche y cuando lo enciendo tengo que arrancarlo un par de veces. Ahora en este punto, si supero las 45 millas por hora, el volante comienza a temblar. Y no es el Espíritu Santo. Vamos, alguien. Esa cosa está en el autobús de la lucha. Literalmente está en su última pierna. Cuando recojo a mis chicas en la fila de carpool, se esconden cuando las estoy recogiendo en mi auto de 400,000 millas. Pero amo ese coche, aunque reconozco que ese coche está en sus últimos días y está roto. Así que cuando se descompone, no me sorprende. ¿Cómo? Sé que va a pasar. Y así le envío mensajes de texto a mi esposa. Se ha roto de nuevo, se ha descompuesto de nuevo. Y no me sorprende cuando se descompone. Y es casi como si Pedro estuviera recordando a los cristianos: oye, este mundo en el que vivimos es un mundo roto, es un mundo defectuoso. Tiene más de 400,000 millas, así que no puedes sorprenderte cuando este sistema mundial se descompone. Es casi como si Él nos estuviera diciendo a ti y a mí: simplemente espera que pasemos por momentos de maldad, espera que las personas te lastimen de alguna manera. Y es casi como un sermón sombrío para decir: ¿anticipamos el sufrimiento? No, Él solo está tratando de decirnos hoy que no nos sorprendamos cuando llegue. Solo debemos saber que el sufrimiento de este mundo nos afectará. Y algunos de nosotros estamos atravesando sufrimiento porque la vida está rota. Otro tipo de sufrimiento por el que algunos de nosotros pasamos es debido a nuestras propias decisiones. No estamos pasando el sufrimiento porque esta vida esté rota. Estamos pasando el sufrimiento porque, sí, podemos ser honestos, estamos rotos. Y caminamos a través de tiempos tan difíciles. Y sé que gran parte del sufrimiento que atravieso en mi vida no es resultado de este sistema mundial. Es resultado de mis malos sistemas. Y puedo decirte hoy que es importante que aportes contexto al sufrimiento que experimentas, porque a veces estamos culpando al sistema del mundo y a este mundo caído por nuestro sufrimiento. Y honestamente, tenemos que mirar nuestras propias elecciones. ¿Cómo? No puedes decir que estás sufriendo: oh Dios mío, mi vida se está desmoronando, siempre estoy endeudado, y vas a Chipotle y Chick-fil-A cada 2 días. Vamos, eso no es por culpa de este mundo, eso es porque tu presupuesto es malo. Vamos. El otro día nuestra iglesia tuvimos una semana de oración en la que tuvimos oración todos los días en nuestra iglesia, y esta señora se acerca al altar y se abre paso entre los líderes y las personas de oración y se dirige hacia mí, y así estoy hablando con ella y ella dice: pastor, he estado viniendo aquí un par de años ya, quiero presentarme y podría orar por mí, pastor. Estoy creyendo, Dios, que encontraré una pareja antes de que termine este año. Y dije: bebé, vamos a orar por ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Así que oro por ella y la veo. Como ya sabes, muchas veces no puedo ver a todos en la iglesia, así que la veo en el vestíbulo, en uno de nuestros servicios. Unas semanas después me acerco a ella y le digo: vamos, Dios está proveyendo algo. Ella dice: no. Yo dije: entonces cuéntame qué estás haciendo. Ella dijo: después de la iglesia voy directo a casa. Ella dice: después del trabajo voy directo a casa. Yo dije: entonces, ¿cómo quieres que Dios, para ayudarte a conocer a alguien sin que estés rodeado de gente? ¿Sabes? Como Dios ya no está haciendo personas de tierra, ¿sabes? Como sé que algunos de nosotros queremos eso, pero ya no las está haciendo de tierra. Hizo eso en Génesis. Él va a usar a las personas que ya están aquí. Y luego me enteré de que esta señora trabaja desde casa. ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga Dios con eso? Oh, estoy sufriendo. Estoy solo, pastor. Dios no está respondiendo a mi oración. No, 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 no. Como que simplemente no estás tomando las decisiones correctas para estar rodeado de personas para que Dios pueda responder tu oración. ¿Tiene sentido? Todos vean, parte de nuestro sufrimiento se debe a algunas de las decisiones de vida rotas que estamos tomando. Y creo que es importante que reconozcas eso, porque no puedes vivir con una mentalidad de pobre de mí cuando solo tienes que cambiar tus sistemas. El tercer tipo de sufrimiento que tenemos es un ataque de Satanás. Realmente creo que a veces hay momentos y temporadas de dolor que se viven porque el enemigo está atacando tu vida, ya que tiene miedo de un propósito potencial en el que estás a punto de caminar.
Él sabe lo que estás a punto de experimentar, sabe lo que tu familia está a punto de experimentar, y a veces viene y ataca tu salud mental, ataca tu vida, ataca tu cuerpo físico. Vemos esto en la vida de Job, donde el enemigo atacó la vida de Job, y a aquellos que están siendo atacados por Satanás, puedo hacerles saber que tienen el poder del Espíritu Santo para reprender a ese diablo de sus vidas. La Biblia dice que mayor es el que vive dentro de ti que el que está en el mundo. Creo que es importante que reconozcas que a veces como tienes que expulsar al diablo, pero a veces tienes que tomar mejores decisiones, ¿verdad? Tienes que tener contexto sobre tu sufrimiento, porque si no tienes contexto en tu sufrimiento, piensas que estás experimentando un ataque del enemigo, pero en realidad estás experimentando un ataque del yo interior, de ese nosotros interior que está tomando malas decisiones, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto. Así que no, solo vemos un ataque de Satanás, sino que a veces el sufrimiento por el que pasamos es una advertencia de Dios. Es Dios tratando de llamar nuestra atención, de despertarnos y de empujarnos hacia Él. Creo que es importante que reconozcas qué tipo de sufrimiento estás experimentando. Estás experimentando esto porque este mundo está roto. Realmente no puedes responder a la pregunta. No sabes por qué sucedió eso. No sabes por qué ocurrió ese diagnóstico o por qué perdiste a ese ser querido de manera tan inesperada. Simplemente no lo sabes. O tal vez necesitas examinar tus elecciones. Quizás debas meterte en tu lugar de oración y creerle a Dios por un avance, porque el enemigo está atacando tu vida. O también, tal vez estás aquí y es solo una advertencia de Dios. Alerta, alerta. Es hora de que te acerques a Dios. Así que antes de comenzar con el mensaje, quiero proponer que ames a Dios y que creas en Dios. Está bien todos. Puedo hacer la suposición de que crees que hay un Dios que te ama y puedo proponer de antemano que realmente confías en Dios. ¿Confiamos en Dios aquí hoy todos? ¿La mitad de la sala confía en Dios? ¿Vamos alguien? Amén. Vamos, ¿confías en Dios? Vamos, vamos todos, vamos en línea. ¿Confías en Dios? Está bien, preproponiendo que confías en Dios. Así que, ¿cómo? Confiamos en Dios, incluso cuando no tiene sentido. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas han sido bendecidas por Dios como Él ha bendecido tu vida? De una manera que no tiene sentido, ¿verdad? Sabes, confiamos en Dios por bendiciones que no tienen sentido, pero no confiamos en Dios por el sufrimiento que no tiene sentido. Como Dios, confío en ti para la salvación, pero cuando se trata de sufrimiento, está bien, no confío en ti en ese momento. No puedes elegir cuándo quieres confiar en Dios o confías en Dios para la salvación que no tiene sentido y las bendiciones en nuestras vidas que no tienen sentido. Y luego tienes que decidir que vas a confiar en Él cuando atraviesas temporadas de sufrimiento que honestamente no tienen sentido. A veces, cuando le pregunto a Dios, ¿por qué está pasando esto? Esto no es justo. La vida no es justa. Dios, ¿por qué estás bendiciendo a esta persona? ¿Y por qué no estoy siendo bendecido? Dios, ¿por qué esta persona está teniendo este avance y yo estoy atrapado aquí en esta temporada? Y tienes que confiar en que el Dios que bendice tu vida y salva tu vida es el Dios al que aún necesitamos adorar cuando estamos viviendo en una temporada de sufrimiento. Entonces, hablemos un poco sobre lo que Dios está logrando con nuestro sufrimiento. En primer lugar, hay un mensaje de compasión en tu sufrimiento. Hay un mensaje de compasión. Hay un mensaje que Dios está tratando de compartir. Su mensaje de gracia. A veces solo se encuentra en una temporada de sufrimiento. Verás, cuando pensamos en los momentos dolorosos de este mundo, cuando pensamos en las duras temporadas por las que pasamos, tan extremo como es ese dolor, es el extremo opuesto de la gracia de Dios. Verás, si nunca pasas por el sufrimiento, nunca sabrás qué es la compasión de Dios en tu vida. Si nunca pasas por el sufrimiento, nunca experimentarás la sanación de Dios en tu vida. Si nunca pasas por el sufrimiento, nunca verás la gracia de Dios en tu vida. El sufrimiento nos da la perspectiva adecuada de cuán bueno es nuestro Dios.
Verás, el sufrimiento es algo que nos da el poder y nos da la autoridad para reconocer que nuestro Dios es un Dios bueno, es una vara de medir. Sabes, si no tienes sufrimiento, no sabes cuán bueno es Dios. De hecho, si no experimentas este mundo roto, no podrás disfrutar del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios está construyendo para su pueblo. Verás, cada vez que hay un momento de sufrimiento, hay una oportunidad para la compasión, ya sea para que Dios o su iglesia muestren al mundo. Verás, miramos alrededor del mundo y observas todos los grupos de misiones que esta iglesia apoya y el impacto que están teniendo en el mundo al combatir el hambre y enfrentar los problemas de este mundo. Y uno podría pensar, hombre, Dios, ¿por qué no chasqueas los dedos y simplemente hacer que se acabe el hambre en el mundo, que se acabe todo el dolor? Pero si Él chasquea los dedos y hace que todo desaparezca, entonces sería imposible para la iglesia mostrar la compasión de Dios a un mundo que está perdido y roto. Verás, realmente creo que conocemos a Dios mejor cuando tenemos un contexto de sufrimiento por el que caminamos en esta vida hoy. Y sé que eso es difícil de escuchar para algunos de nosotros porque eso no quita el dolor que experimentas. Eso no quita la decepción de la temporada de sufrimiento por la que algunos estamos atravesando. Pero lo que sí hace es darnos contexto de que, hombre, Dios es bueno. Cuando atravesamos momentos de sufrimiento, así también es un mensaje de unidad en medio de tu sufrimiento. Creo que el sufrimiento nos une como nada más. De verdad creo que el sufrimiento tiene la capacidad de darnos una gran unidad juntos. Creo que el sufrimiento debería permitirnos unirnos como pueblo de Dios y no permitirnos retirarnos como pueblo de Dios. De hecho, si estás aquí hoy y atravesando una temporada de sufrimiento o dolor, puedo recordarte que no permitas que tu sufrimiento te aleje de la iglesia, sino que te permita acercarte a la comunidad y a la iglesia. No permitas que el sufrimiento haga que estés haciendo esto solo. No lo estamos. Estamos mucho mejor juntos cuando sufrimos y podemos unirnos. Algo especial, una unidad, ocurre cuando sufrimos juntos. Recuerdo mi primer año de matrimonio. Fue un año muy difícil de matrimonio y debido a que nuestras finanzas eran tan malas, estábamos ganando muy poco dinero como pastores y viviendo en el centro de Orlando, Florida. Y fue duro, fue una temporada dura. Estábamos tan pobres, estábamos en el autobús de la lucha a lo grande. ¿Cómo? Comíamos hamburger helper, como casi todas las noches, y a veces teníamos carne, no porque fuéramos vegetarianos, sino porque el hermano no tenía dinero. Vamos, alguien. Y la carne que podíamos permitirnos era la carne en tubo. Ustedes saben esa carne del gobierno en tubo, esa carne misteriosa, 80% como carne y el resto como que no sabemos. ¿Qué es? Así era nuestra vida el primer año de nuestro matrimonio. No podíamos permitirnos mucho, no podíamos permitirnos internet. Y agradezco a Dios por la familia Johnson, que vive en mi complejo de apartamentos. No sé quiénes son, aún no los he conocido, pero eran las únicas personas que no tenían una contraseña en su internet. Vamos, alguien. Vamos, gracias a Dios por la familia Johnson. Como, ya sabes, estábamos tan quebrados que no podíamos permitirnos el cable. Y así, no estaba al tanto de lo que estaba pasando con los deportes y fue como un momento difícil. Y recuerdo que para nuestro aniversario de bodas, alguien nos trajo las 2 temporadas del set de DVD de Gilmore Girls. Así que eso es todo lo que vimos durante nuestro primer año de matrimonio, amigos. Tienen a este hermano chocolate viendo Gilmore Girls. Si no estás completamente solo, sintiéndote solitario y tan frío. Yo me sentía solitario y frío, amigos, durante esa temporada. Esa fue una temporada tan dura, pero te digo una cosa, esa temporada de lucha unió a mi esposa y a mí como nunca antes. Transformado nuestro matrimonio, años después hasta el día de hoy, estamos juntos más fuertes porque sufrimos juntos y como Pedro estaba escribiendo a la iglesia, hey, por cierto, todos estamos sufriendo juntos.
Y es casi como si estuviera diciendo, oye, no pienses que el sufrimiento que estás experimentando es único para ti. ¿Sabes cómo lo hace el enemigo? Nos hace pensar que somos los únicos que estamos pasando por esto. Como que nos hace pensar a algunos de nosotros que nuestros cónyuges son los únicos que están locos. Como nos hace pensar, somos los únicos solos. Los únicos no pudieron conseguir ese trabajo. Los únicos experimentaron un despido. Los únicos recibieron ese diagnóstico inesperado. Los únicos. Y tienes que recordarte a ti mismo lo que Pedro estaba recordando a la iglesia. Oye, no te sorprendas. Todos estamos atravesando la fragilidad de esta vida. Así que unámonos en unidad mientras sufrimos juntos. Así que no, solo hay un mensaje de unidad, sino que también hay un mensaje de consuelo cuando estás atravesando el sufrimiento. Puedo contarte el consuelo del Espíritu Santo. Él viene a tu alma, Él viene a ti y quiere consolarte durante este tiempo. Si estás sufriendo hoy, puedo decirte que el Espíritu Santo quiere traerte su consuelo hoy. Él quiere que te acerques a Él y no te alejes de Él. Te digo una cosa, algo sobre el sufrimiento debería hacernos buscar a Dios y aferrarnos más a Dios y no huir de Dios. Verás, hay una cierta mentalidad que debemos tener como creyentes. Cuando atravesamos el sufrimiento, la primera mentalidad es esta: necesitamos aprender a recordar el futuro. Tienes que recordar el futuro, el futuro. Verás, lo que sucede es que cuando vives y caminas a través del sufrimiento, lo que ocurre es que el enemigo de nuestra alma, e incluso el enemigo que está en el mundo, quiere que estemos tan atrapados en nuestro presente actual, que perdamos de vista el futuro que Dios tiene para nosotros. Puedo decirte, déjame decirte y decirte que el futuro definitivo es que Jesucristo volverá por su iglesia. Y tienes que recordarte eso. Y por eso los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento recordaron a sus lectores que tienes que recordarte que Jesús volverá. Él está regresando por ti. Y tienes que recordarte la vida futura que tienes. Tienes que recordarte a ti mismo que después de haber sufrido un poco, el texto dice que serás establecido y Dios bendecirá tu vida. Vemos en el libro de Job, donde Job vivió una vida de bendición. Experimentó sufrimiento y luego, al otro lado de su sufrimiento, experimentó una doble porción de la primera bendición de la vida que tuvo. Lo que significa esto, que después de haber sufrido un poco, Dios comenzará a establecer y trabajar en ti, tu vida. Tienes que recordar que Dios es lo mejor en tu vida que aún no has visto. Tienes que recordarte a ti mismo el futuro, que esto es solo una temporada. Y aunque la cosecha puede durar toda la noche, la alegría viene por la mañana, porque sirves a un Dios que vendrá y se moverá en tu sé. Tienes que recordarte a ti mismo el futuro, porque a menudo lo que el enemigo quiere hacer es solo recordarte el presente y solo te recuerda lo que estás atravesando actualmente y el dolor que tienes. Y no lo está. Dios no está tratando de hacerte ignorar tu dolor, pero lo que Dios está haciendo es permitirte tener contexto para tu dolor, que esto es solo una temporada. Un día estaremos en la esperanza de la gloria con Dios, y un día Dios vendrá y reconstruirá esta tierra, y tú y yo recibiremos un nuevo cielo y una nueva tierra, y seremos llevados a la eternidad con nuestro Dios en el cielo, donde no hay dolor, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay decepción, no hay desilusión, y tenemos que recordarnos a nosotros mismos en medio del sufrimiento que tú y yo experimentamos en este mundo, que hay un futuro que se acerca, algo se acerca. Y Él viene por su pueblo. Y tienes que recordarle a tu alma cuando atraviesas esas noches oscuras, cuando pasas por esos momentos en los que no tienes ninguna respuesta. Tienes que recordarte a ti mismo que Jesús está regresando por mí. Y tienes que recordarte a ti mismo que estoy a punto de experimentar una doble porción de su bendición. Tienes que recordarte en medio del sufrimiento sobre la vida futura que Dios tiene para ti. Aún no has visto lo mejor de Dios en tu vida. Lo mejor está por venir en tu vida.
estás apenas comenzando. No importa cuántos años tengas, cuán joven seas, cuánto tiempo has estado siguiendo a Dios, aún no has visto lo mejor de Dios trabajando en tu vida. Tienes que recordarte a ti mismo el futuro. Amén. En segundo lugar, tienes que recordar las oraciones. Tienes que recordar las oraciones, tienes que recordarte a ti mismo y tienes que recordar que debes buscar a Dios en oración. Y por cierto, puedo decirte que Dios no es un Dios que se intimida por tu frustración. Él no es un Dios que se intimida por tus preguntas. De hecho, realmente creo que a nuestro Dios le encanta cuando le preguntas ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Realmente creo que servimos a un Dios que no se siente intimidado. Y así a aquellos de nosotros que estamos atravesando el sufrimiento, no permitan que su sufrimiento les impida buscar a Dios en oración. Él quiere hablar contigo en medio de tu sufrimiento. Quiere escuchar sobre tus frustraciones. Quiere escuchar sobre tus miedos. Escuchar sobre lo que está sucediendo. Escuchar sobre tus decepciones en la vida. Él quiere escuchar eso de ti directamente. No olvides las oraciones. Me recuerda a este tipo, su nombre es David Rain, nació en 1953, nació y sus padres estaban muy emocionados de darle la bienvenida al mundo y algo sucedió. Cuando David Rain, cuando salió de su madre, como un infante, no tuvo oxígeno en su cerebro durante casi 18 minutos. Escribió un libro llamado El niño que nació muerto porque literalmente nació sin vida y nació muerto. Y la historia continúa diciendo que, ya sabes, estuvo 18 minutos sin oxígeno en su cerebro. Y cualquiera que conozca el campo médico sabe que si pasas tanto tiempo sin oxígeno en el cerebro, va a causar un impacto significativo. La historia continúa diciendo que fue diagnosticado con parálisis cerebral. En ese momento, y como resultado de eso, apenas podía caminar, apenas podía hablar, apenas podía llevar una vida y vivir la vida por su cuenta. Creció con muletas y aparatos ortopédicos por todas sus piernas y apenas podía caminar. A veces estaba en silla de ruedas. Y luego, cuando era un adolescente, si eso no era lo suficientemente malo, su madre murió. Un año después, su padre también murió. Entró en un sistema de cuidado temporal y pasó de un hogar de crianza que lo abusó a otro hogar de crianza que también lo abusó. Cada vez que iba a una escuela diferente, la gente se burlaba de él y hablaba de él. Era un niño enojado porque la vida le había lanzado grandes obstáculos. Y la historia dice que fue invitado a un avivamiento en una carpa. Llega a conocer a Dios en un avivamiento en una carpa. Entrega su vida a Cristo. Y ahora David Rain viaja por el mundo hasta el día de hoy, predicando un mensaje de esperanza a pesar del sufrimiento que estás atravesando. Y muchas personas preguntan, David cierra su discurso cada vez que sale y prepara a la multitud y dice, ¿qué crees que le voy a preguntar a Dios cuando llegue al cielo? ¿De qué crees que voy a hablar con Él? ¿Debería preguntarle por qué nací? Con tal condición que Él hasta el día de hoy apenas puede hablar y apenas puede caminar. Va a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me quitaste a mi mamá? Dios, ¿por qué me quitaste a mi papá? Dios, ¿por qué me permitiste ir a esos hogares de acogida que me abusaron, que me lastimaron? ¿Por qué estuve tan solo en este mundo? No, dice David Rain, no voy a hacer ninguna de esas preguntas. La pregunta que voy a hacer es, Dios, ¿por qué has sido tan bueno conmigo? Que sí, dice David dice que en medio de mi sufrimiento, Dios, en lugar de darme un respiro para respirar, en medio de mi sufrimiento, Dios sigue abriendo puertas. En medio de mi sufrimiento, Dios sigue trabajando a mi favor. En medio de mi sufrimiento, mi Dios aún fue a la cruz por mí. Así que puedo decirte hoy que aunque caminamos a través del sufrimiento, aún servimos a un Dios realmente bueno, un Dios que es fiel con nosotros, un Dios que es lleno de gracia con nosotros, un Dios que siempre está con nosotros hoy.
Así que mi último punto es este: no solo necesitamos recordar el futuro, recordar orar, sino que también hoy podrías recordar la palabra de Dios para tu vida. Cuando atraviesas el sufrimiento, tienes que recordarte a ti mismo la palabra de Dios. Tienes que decirte a ti mismo que la palabra de Dios dice que Él va a obrar en todas las cosas, juntos, para el bien de aquellos que aman al Señor. Cuando atraviesas el sufrimiento, debes recordarte a ti mismo la palabra de Dios, que Él es un Dios que dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Debes recordarte que el que comenzó una buena obra en mí, lo llevaremos a cabo hasta el día de Cristo. Tienes que recordarte a ti mismo que su palabra promete nunca dejarme, nunca desampararme. Tienes que recordarte a ti mismo que su palabra dice que el gozo del Señor será mío, mi fuerza. Tienes que recordarte a ti mismo la palabra de Dios, ser la cabeza y no la cola, estar arriba y no abajo. Tienes que recordarte a ti mismo la palabra de Dios, que eres parte del equipo ganador. Vamos, alguien, dale alabanza a Dios hoy.